ustedes. Y bueno, lo que les queremos presentar es el trabajo interdisciplinario que estamos haciendo con otras universidades para poder rescatar lo que son los pedregales en diferentes lugares. En este caso es la Jusco Medio, donde se construyó la Universidad Pedagógica Nacional. Es un trabajo que estamos haciendo con dos académicos de la UPN. La siguiente. Nada más para contextualizar la plática, pues sabemos que el Valle de México, o también conocido como la Cuenca de México correctamente, su deterioro ha sido muy acelerado. Podemos ver una acuarela de uno de los pintores más famosos que tenemos, que es José María Velasco. En 1898 él pinta, es una imagen que está vista desde Barranca del Muerto. Ahí se ve la barranca que nunca ninguno de nosotros conocimos, pero existía esa barranca. Pues a ver si se sube uno, pues puede verla, ¿no? Y esta es la misma, casi la misma posición, un poquito más cerca, o sea, pasando Barranca del Muerto, pero está muy próximo a él. Y entonces vemos pues la diferencia radical que ha tenido la transformación del paisaje a lo largo de varios siglos, pero sobre todo en los últimos 60 años. Pasamos a la siguiente, por favor. El área que nos concierne pues, tiene que ver más con el sur de la Ciudad de México, en donde sabemos que está toda la sierra, ¿no?, que forma el cinturón, uno de los cinturones más importantes, que surge justamente por la época de la era de hielo, un poquito más atrás. Y podemos ver que está toda la sierra de Chichinautzin, el Ixtla, el Popo y demás que cierran, y eso es lo que crea nuestra cuenca, ¿sí? Y bueno, justo por esa área podemos ver que hace un poquito menos de 2000 años, pues todos los volcanes que estaban en esa zona, como nos han contado desde hace muchos años, pasamos a la siguiente, pues hizo erupción, ¿no?, el volcán Xitle, que estaba a las faldas de la Jusco. Y al hacer erupción, estaba desde una altura de más de 3000 metros, su flujo de lava fue cayendo, cubriendo casi 80 kilómetros de pura lava. Según nos cuentan por los análisis geológicos que se hicieron, este flujo de lava duró más o menos como 3 años, porque había constantes erupciones. Además, el tipo de lava que existe no es de que hacía erupción y ya hizo erupción y ya nos llegó. Esta lava era una lava muy viscosa, entonces tardaba mucho tiempo en que hiciera erupción y entonces empezara a bajar por la cadena. Entonces, por eso tenemos esta formación tan particular del Pedregal de San Ángel. Y bueno, después de mucho tiempo sabemos los procesos de sucesión y demás, entonces vienen las plantas, bla, bla, bla. Y por la altitud, pues vamos a tener diferente tipo de vegetación. Sabemos que si vamos a la Jusco, sobre todo los que fueron ahorita que nevó, pues se toparon con un bosque, pero ahí bajando, pues va cambiando toda la vegetación porque se va siendo más seca, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí está la primera imagen, todas las zonas oscuras. Ustedes pueden apreciar lo que eran los pedregales, más o menos 1940, ¿sí? Todavía se veía que había lava volcánica. Pueden ver hasta arriba como un circulito, ¿sí? Ya estaba ahí construido el estadio olímpico universitario, y aquí lo podemos ver también, ¿sí? Y vemos la reducción que ha tenido en menos de 100 años la superficie de pedregal, ¿no? ¿A qué se debe eso? Pues de que de hace más de 4 décadas, debido al desarrollo tecnológico, México empieza a importar mucha tecnología, y en un área en donde era difícil hacer construcciones porque la perforación salía carísima y se rompían las máquinas, pues el desarrollo tecnológico de Estados Unidos, de Inglaterra, por las minas y demás, pues permite importar nueva maquinaria que permite perforación, ¿sí? Aunado a esto, la siguiente, pues también el cambio en la arquitectura mexicana, obviamente se lo debemos a Luis Barragán, ¿sí?, con otros arquitectos que viajan a otros lugares del mundo, que ven el potencial que tiene, además de todas las infraestructura gubernamental que había en esa época. Hay un pleito
con la venta de esos terrenos, o sea, es un terreno que nadie quiere comprar, pero que personas con una visión muy futurista dicen, ¿cómo no? Nos conviene. Entonces se compraron todos estos terrenos, más o menos como en 1940, y Barragán junto con Max Cheto, ¿sí? Empiezan a trabajar y empiezan a diseñar con una actitud muy modernista en la que ellos dicen, podemos integrar la naturaleza y la naturaleza se tiene que integrar a nosotros, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que ya empiezan ellos con una visión de cuidado del ambiente, pues es invasión al ambiente, ¿sí? Es decir, ese terreno a mí me parece que puede dar más, pero como puede dar más es desde la perspectiva humana, ¿no? Me tiene que servir a mí. Tratan, digo, la característica principal de estos terrenos y de estas casas y construcciones en la arquitectura mexicana, pues es un paradigma, ¿no? Total, que cambia la estructura y la forma de pensar en cuanto a cómo convertir el ambiente en un ambiente para los seres humanos, olvidándonos un poco de toda la existencia de los seres vivos que hay ahí. Ellos tratan de rescatarlo, pero obviamente no son biólogos, ni son asesorados por biólogos al momento de hacer sus construcciones, ¿sí? Pasamos a la siguiente. A eso hay que sumarle que más o menos en 1960 se hace la construcción de la nueva autopista. Entonces el Ajusco se convierte ya en un paraje de fácil acceso. Eso de fácil acceso es un decir, ¿no? Pero ya era un acceso que antes no se tenía. Pero el primer acceso que se tuvo, o sea, la visión que se tuvo, no es para que la gente se fuera a pasear al Ajusco, sino cómo podemos explotar el Ajusco para atraer los materiales y los recursos naturales para seguir construyendo en la ciudad. Piedra volcánica, de acuérdense que de la piedra volcánica sale el cemento, del cemento puedo hacer las construcciones, ¿sí? Tierra para otros lugares, el bosque su suelo es muy fértil, ¿sí? Pero para el bosque, porque una vez que lo extraemos, pierden muchas de las propiedades y además de la destrucción que hacemos en el bosque, ¿no? Y entonces, esos recintos eran ya de mayor acceso, pero en México, debido al crecimiento poblacional, pues empezaron a haber más estudiantes que querían tener una universidad, que querían tener conocimiento, ¿sí? Entonces, en esa zona encontramos muchísimas construcciones dedicadas a educación. Ejemplo de ello, lo primero es la Universidad Pedagógica Nacional, posteriormente el Colegio de México, ¿sí? Flaxo, que eran ya a nivel posgrado, entonces le llamaron los arquitectos el corredor educativo a lo largo de toda la carretera. Y si ustedes se dan cuenta en las construcciones, sobre todo lo que es el Colegio de México y la UPN, es que son como arquitectura magna, majestuosa, ¿sí? Barragán, con todo el equipo que había de arquitectos en esa época, era como arquitectura masiva, ¿sí? Y agresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba construida dentro de la piedra volcánica y había que competir con la naturaleza. La piedra volcánica es uno de los elementos más agresivos que existen por todo su contexto anterior y posterior, ¿no? La lava que destruye, la lava que se queda, que se seca, que es una invitación a que la vida vuelva a surgir, pero que en el momento en que hay vida, te lo hace de forma difícil, ¿no? Si llega el ser humano y se cae, queda raspado, ¿no? Y la vida, pues no puede decir, ya llegué, ya, una plantita llega y dice, ya la hice, ¿no? Sino que es todo un proceso de ayuda para poder lograr diferentes, los pioneros, ¿no? Que van conquistando terreno y permitiendo que otros puedan venir y vivir. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en el caso particular de lo que es la UPN, pues les dieron 8 hectáreas para construir. Me dice un arquitecto que le digan a ustedes que nos digan vamos a construir en 8 hectáreas. Dice, wow, ¿no? El concurso para la arquitectura se lo dieron a 2 arquitectos, que es Teodoro González de León y Abraham Sapudowski, que habían viajado a diferentes lugares, que eran amigos de Barragán, entonces se tiene toda una tradición mexicana de arquitectura masiva, ¿sí? Y ellos deciden
también son de la escuela de Barragán y les gusta el medio pedregoso, pero tratar de competir contra la naturaleza. ¿Sí? Estoy con la naturaleza, no estoy en contra, estoy a favor, pero al fin y al cabo somos seres humanos y lo que tiene que predominar es la representación humana. Entonces, si ustedes se fijan en la construcción del edificio, es un edificio que rescata muchas cosas de la tradición mexicana. En la parte de enfrente de la fachada norte, ustedes pueden ver que parece como pirámide. Tienen muchas escalinatas, entonces tratan de recuperar la arquitectura prehispánica por un lado. El uso del concreto, ahí viene otra vez la nueva tecnología. Quisieron usar cemento porque decían, la roca volcánica es como la madre de nuestro edificio. Entonces, ese edificio va a exponer el potencial que tiene el humano de dominar a la naturaleza y cómo usando concreto prefabricado. ¿Sí? No sé quiénes de ustedes hayan ido ya a la pedagógica o que hayan pasado por ahí, hayan visto Colegio de México y pedagógica, y llama la atención la estructura, ¿no? Que es de concreto, pero es un concreto tratado para que se vea más rugoso e imite lo que es la naturaleza y el pedregal. ¿Sí? Entonces, al hacer todo el diseño de esta construcción, pues piensan principalmente en las características geológicas. Estamos con la tecnología, estamos viendo cómo podemos superar a la naturaleza de alguna forma, entonces hay que ser agresivos también, pero a la vez mostrar de dónde nos inspiramos. La siguiente, por favor. Y afortunadamente ellos, durante todo su desarrollo, pues tratan de integrar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay muchos pedregales. Entonces, la construcción es como va de alto a bajo, y a lo largo de todo esto, en la parte periférica, los arquitectos trataron de respetar lo más posible los pedregales que había. Pero un pedregal así agreste, digo, la construcción del pedregal empezó en 1940. Mucha gente compró terrenos, pero se le hacía demasiado agreste la roca en bruto para sus jardines. Decían, pues es un jardín muy exótico, pero no la hago. Entonces quisieron importar muchos elementos de un jardín. Entonces combinaron la roca volcánica con pastos o con plantas exóticas ornamentales, porque era lo que estaba de moda, porque era lo que se vendía. Nadie en el extranjero tenía palos locos para que ustedes escogieran el modelo de palo loco que quisieran, o cualquier planta nativa. Aún hoy en nuestros días, díganme dónde pueden ustedes comprar palos locos. Y palo loco es una de las plantas más bellas que hay en el Pedregal, que tienen muchas de las casas más ricas que hay en el Distrito Federal. O sea, es increíble que nadie se haya dedicado a tener un cultivo de esta planta tan preciosa. ¿Sí? Entonces, ellos tratan de rescatar esto, pero lo hacen aunados a lo que es jardín y jardín de entonces, ¿no? Ya estamos hablando de la época de los 70s, en donde ya la arquitectura del paisaje cambia y dices, pues sí hay que respetar la naturaleza, pero al fin y al cabo el pasto es naturaleza, aunque no nos traigamos de África, ¿no? Produce oxígeno, está verde, en él se crían muchos animales, pues sí, pero de África, no de México, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer ellos? Pues integrar lo estético de dos formas, naturaleza y lo que se conocía entonces de la jardinería de ornato en México. ¿Y para qué? Para poder suavizar la textura, pero la textura visual de esos ambientes. Pasamos a la siguiente. Y la siguiente. ¿Sí? Entonces, nuestra idea es que haciendo el análisis de cómo se ha venido deteriorando los pedregales, ¿sí? Pueden ustedes ver la imagen de arriba, donde les decía yo, el volcán Xitle hace erupción, cubre los 80 kilómetros, y de esos 80 kilómetros, lo que existe ahorita de pedregales y medio deteriorados son todas estas zonas verdes. O sea, de todos esos 80 kilómetros, vean los espacios que hay. Este es el más grande porque es zona protegida.
Pero los demás pues están totalmente insertos dentro de lo que es la Ciudad de México. O sea, son pequeñas islas de naturaleza dentro de lo que es el mar urbano, ¿no? Y nada más para que se den cuenta, la UPN se localiza a un costado de la reserva de los encinos, ¿sí? Que da por un lado a la UPN y da toda la vuelta hasta llegar a TV Azteca, ¿sí? Es todo este pedazo, ¿sí? Y UPN es completamente vecino. Caminen de aquí, que está el estacionamiento, y allá ya está la reserva. ¿Sí? Eso tiene aproximadamente 73 hectáreas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y bueno, esto es nada más para que se den cuenta de las imágenes de Pedregal medio agreste, pero el palo loco en algunos lados pues, sale a relucir porque era muy bonito, ¿no? La siguiente. Aquí están para que los conozcan, a los culpables. Teodoro González, Alfonso Dudowski, y ellos también participaron en lo que es el Colegio de México, ¿no? Pueden ustedes ver ahí el uso del concreto ya armado, pues que facilitó obviamente la obra y fue en menor tiempo que cualquier otra construcción. La siguiente, por favor. Entonces, en la UPN tienen aproximadamente 23,000 metros cuadrados de jardín. Dentro de estos jardines están embedidos algunos pedregales. Lo que nosotros tratamos de hacer es, nos llamaron, la siguiente por favor, nos llamaron de la UPN y nos pidieron, pues analicen cómo están nuestras áreas verdes, porque tenemos varios lugares, pero queremos empezar a restaurarlos. ¿Por qué? Porque tenían mucha hojarasca, porque ya habían sembrado dentro de la roca jacarandas y otras cosas, ya no se veía la roca. ¿Por qué? Porque muchos de los académicos que estaban trabajando en la UPN, a pesar de que tienen una carrera de educación ambiental, nadie de educación ambiental se había interesado en esta parte. Sin embargo, los compañeros de comunicación, al haber tenido contacto con nosotros en la UNAM y sobre todo con divulgación de la ciencia, se fueron sensibilizando por el trabajo que hemos realizado en la reserva ecológica, pero sobre todo en lo que es la senda ecológica. Entonces, a través de pláticas, de folletos, de libros que ellos mismos han consultado o que les hemos dicho que consulten, se sensibilizaron y nos pidieron el apoyo. ¿Sí? Entonces nos pidieron que viéramos qué área era la que sí se podía trabajar en un tiempo corto para que se vieran resultados y poder comunicarle tanto a la comunidad educativa, que son sus estudiantes, como a sus administrativos, que era posible hacer esto, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos es pues, analizar toda la periferia, pero empezamos a trabajar lo que es la fachada norte del edificio. Al revisar los trabajos de los dos arquitectos, decidimos que era esa una de las zonas más fáciles por lo siguiente. Es una de las zonas donde más roca volcánica hay y existía toda una tradición que podíamos rescatar de la idea original de los arquitectos. ¿Sí? En la primera parte de la fachada donde se pueden ver todas las escalinatas, en la parte del jardín lo que ellos querían hacer era como rescatar el poderío de las grandes culturas mexicanas haciendo un corredor de magueyes. Entonces en la inauguración de la UPN, la primera parte de la fachada eran caminos de puros magueyes y posteriormente ya tenían ellos un semibosque donde también había grandes extensiones de roca volcánica. Y ahí le llamaron el bosquete, entonces tenían naturalmente encinos, algunos pinos, encino, pino, y algunos tepozanes. Tratando de rescatar esto y con la tradición de Miguel Ángel de Quevedo, el legado que había, y algunas de estas especies sí se estaban reproduciendo en los viveros, sembraron más árboles en esa zona, entonces lo convirtieron en un semibosque urbano. Entonces nosotros al analizar eso y ver el potencial que tenía y el grado de deterioro que tenía esa zona, dijimos,
podemos atacar esta zona. La siguiente, por favor. ¿Por qué atacar esa zona? Porque era una zona donde veíamos que había roca, pero la roca era muy superficial. Al hacer un análisis y recorrido a través de esto, vimos que esa roca estaba cubierta por muchísima hojarasca, troncos de árboles que habían cortado de otras zonas y las habían empezado a tirar en esa zona. Entonces, al hacer un cuestionario a los administrativos de la zona, dijeron, no, es que tenemos como unos 10 años que ahí ponemos toda la materia orgánica para hacer un compostero. Pero yo creo que su compostero era más grande que el compostero que tenemos ahora en UNAM, porque todo lo tiraban ahí. Entonces, al yo tratar de rescatar algunas fotografías de la UPN, de esa zona, dije, no, es que tienen piedra, o sea, tienen paredes de piedra que pueden llegar a medir hasta 5 o 10 metros, pero todo estaba oculto, o sea, ustedes podían ver, y ahí estaba la roca y todo esto era troncos y basura, ¿no? Pero ahí se veía la roca. Viendo la fotografía decía, en la inauguración de la UPN, dije, pero es que esta es una pared de piedra. Y está oculta por toda la hojarasca y los árboles, etc. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo convencer a más administrativos y a los jóvenes alumnos que nos ayuden? Pues uno era, si ellos tienen un área de educación ambiental, pues rescatar lo que les enseñan y enfatizar la importancia que tiene un rescate de un área natural, ¿no? Entonces, la siguiente, perdón. ¿Cuál era? Bueno, uno, para decirles, pues, por todos los servicios que te presta la naturaleza, todos sabemos que los árboles nos dan oxígeno, etcétera, pero, bueno, esa parte ya se la sabían. Pero entonces empezamos a ver, bueno, esa área verde en particular, ¿qué nos iba a ofrecer? Bueno, uno, amortiguar las variaciones diurnas de temperatura y de humedad de la zona. Si uno se pasea alrededor, sobre todo en el auto, que los chicos tienen que ir o por su automóvil, o ir a tomar un camión, nada más salen del edificio y pasan a esa área, igual que las lagartijas, donde hay bosque, están felices, pero una vez que pasan a la zona deteriorada, donde no hay árboles, los chicos se mueren de calor. ¿Sí? Y de ahí tienen que caminar como 10 minutos para ir a tomar el camión, y no es de voy a caminar de aquí a allá, son pendientes que tienen que hacer. Entonces es muy diferente caminar 10 minutos en una pendiente que caminar en un terreno plano. Luego el otro era pues amortiguar la contaminación visual y auditiva. El poder rescatar esa zona, ¿sí?, permitía que si podemos rescatar los árboles, podemos hacer una limpieza general de la zona, pues íbamos a ayudar, uno, visualmente se iba a ver más bonito, pero también con el crecimiento de nuevos árboles, pues iba a ayudar a que no se escuchara todo el tráfico que pasa por la carretera. ¿Sí? Y la otra era pues ofrecer más espacios de recreación y de descanso de los chicos, porque la mayor parte de los espacios son usados para cosas culturales o para formarse y hacer una cola como de 20 minutos para entrar a la cafetería. Entonces, no puede estar uno en ese lugar porque todo el mundo está esperando entrar a la cafetería. Y los chicos que se sientan no pueden estudiar ahí porque hay mucho ruido, ¿sí? Hay mucha contaminación. Y el otro es, obviamente, pues ofrecer un resguardo pues, para los pocos animales que siguen viviendo en el Pedregal, ¿sí? Y sobre todo para darles chance a los que están en la reserva, que está ahí pegada, pues para tener un espacio de salirse y poder llegar antes de pues que el coche se los vaya a llevar o que un alumno los vaya a tomar, ¿no? La siguiente, por favor. Y la siguiente. Este era, o sea, lo que vimos, el Pedregal, la piedra obviamente está abajo, ahorita se los voy a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que había en esa zona que era un área verde, ¿sí?, de recreación? Esos troncos, la siguiente, basura, ¿sí?, todo lo viejo, llantas. Pensamos que íbamos a encontrar un automóvil porque encontramos los focos de un Volkswagen, la defensa del Volkswagen, una llanta. Pues al rato iba a salir la otra llanta, y luego el conductor. Ahí fue cuando nos dio miedo y dijimos, mejor ya párenle, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo lo hicimos?
para poder quitar todo eso, pues solamente a través de jornadas ecológicas. ¿Sí? Y la siguiente, por favor. Se hicieron 3 jornadas ecológicas, empezamos en agosto y terminamos en octubre. Pero una cosa que también surgió, la ardilla es el símbolo de la UPN. En la primera, pues yo les di nada más una plática muy general y que sí los vamos a asesorar con sus compañeros de la UNAM. Y ese fue el cartel que hicieron. Lo primero que hizo la comunidad universitaria es decir, aquí no necesitamos reforestar, pero no estamos reforestando, estamos restaurando. Y en esta etapa de restauración nosotros no vamos a reforestar, porque no era necesario reforestar. Entonces, cuando vieron a la ardilla, no leyeron primera jornada de restauración ecológica, dijeron, primera jornada de reforestación. Dije, no, está usted equivocado. Pero visualmente, ¿qué es lo que está haciendo la ardilla? Se sienta a reforestar, ¿no? O sea, y que tiene sus arbolitos. Hablando ya con el diseñador, invitando al diseñador que limpiara y que hiciera, solito el diseñador, bueno, yo les expliqué, no, aquí hay este tipo de vegetación, va a servir para acá, porque les dimos algunas pláticas. Y el grupo de diseño, vean el cambio que hizo. O sea, llegó la información, la ardilla, ¿qué está haciendo? Ya no son árboles, que son magueyes, ¿sí? Siempre vivas. Llegó la información, al menos al diseñador. Entonces ya con esto nos defendimos con los profesores que dijeron, esto se estaba reforestando y ya sembró 5 árboles. ¿Dónde están los 5 árboles? ¿No? Pero era simplemente por el cartel. Y ya cuando cambiamos, así le dijimos, bueno, ¿y qué le parece todos los árboles que hemos sembrado? No, si ustedes no están sembrando árboles. Pues no, que nos dijo que estaban sembrando, no, ustedes están restaurando. ¿No? Y bueno, eso fue un cambio que a mí me gustó mucho porque le llegamos a alguien que nunca me hubiera imaginado y que visualmente tuvo mucho impacto. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las jornadas ecológicas, hasta los que hacían la Gaceta se acercaron con nosotros y dijeron, ¿qué están haciendo? Está muy interesante, ¿cómo podemos ayudar? Y como les dio flojera ayudarnos, dijeron, los podemos ayudar de otra forma. Cada quien en su materia. Entonces nos sacaron un reportaje para que la comunidad se enterara lo que se estaba haciendo por su comunidad, ¿no? Varias de las chicas que no estaban en educación ambiental, sino en pedagogía, fueron las que ayudaron y nos las pasamos horas trabajando bajo los rayos del sol, pero con mucho éxito. Entonces, la siguiente, por favor. Todo esto lo hicimos de agosto a noviembre. ¿Qué se hizo? Se analizó la situación, ¿no? Vimos todo el perímetro, cómo estaba. Esta es la zona, ¿sí? Si se fijan, ahí se ve la escalera arriba. Aquí está la escalera. Es el mismo lugar, antes y después. Desde la perspectiva de un biólogo, o sea, yo llegué y dije, chingas, pues hay que meter pasto. Pero está justificado porque nos metimos con la arquitectura y el diseño original, que era el poder rescatar eso. Pero ustedes se dan cuenta, esta piedra está aquí y ustedes no la pueden ver. Fueron toneladas de materia orgánica, toneladas, que se tuvieron que sacar con camiones. Primero quitamos de lo macro a lo micro. Encontramos maravillas en la tierra. La siguiente, por favor. ¿Por qué lo hicimos? Y sobre todo en esa área, porque tenía una gran extensión de piedra, no solamente a lo largo, sino en altura. ¿Qué es lo que encontramos a lo largo de eso? Muchas oquedades que no se veían, y después de que se quitó todo eso, empezaron a ver que había cacomiscles que entraban y salían, que había muchas ardillas de roca que empezaron como locas a explorar, ¿sí? Para competir con la ardilla no nativa de la zona, que es su símbolo. Hondonadas, o sea, ven toda esa piedra, todos esos árboles que había, pues cuando los empezaron a quitar, vimos que había hondonadas que decía uno, ¿y ahora qué vamos a hacer aquí, no? Muchísimas grietas, o sea, la piedra está preciosa, tiene, a lo largo de la piedra pasa una grieta completa, ¿sí? Que es como un caminito,
Y obviamente cada uno de estos espacios pues, son microambientes donde encontramos lagartijas, pajaritos que se iban a enterrar ahí y explorar las cuevas. No me pregunten por qué, pero los pájaros empezaron a hacer cosas que yo nunca he visto que haga un pájaro. Sí, entonces hay muchas cosas que se pueden explorar ahora en este pedregal. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y obviamente pues es el rescate. Sabemos que en el Ajusco Medio hay una gran cantidad de vegetación y el rescate de estos pedregales nos va a permitir que es parte de esa vegetación de rescates de otras zonas que están siendo destruidas, pues puedan tener un lugar al donde llegar. Entonces nos estamos convirtiendo como en reservorios de las zonas que se deterioran, y decir, pues nosotros recibimos en adopción a sus hijos porque el Jardín Botánico ya no tiene capacidad para hacerlo, aunque se está trabajando en todos los demás pedregales, que obviamente con el grupo que está, pues cada quien decide con qué se queda, ¿no? La siguiente, por favor. Para sensibilizar a la gente y para dejarles también un legado de información y que no nada más llegamos y ya nos fuimos, estuvimos elaborando materiales de divulgación con contenido biológico para que fueran conociendo, porque empezaron a llegar, es que como la ardilla está sembrando, aquí les dejo mi jacaranda. Aquí les dejo, no es el agave, es el... que se parece al agave, pero es el africano, el aloe. ¿Sí? Aquí yo, por favor, la blanda no, porque ya habíamos encontrado ahí una congregación. Entonces les mostramos que había plantas que son nativas y que no son nativas. ¿Sí? Entonces, con apoyo de la Reserva Ecológica y los materiales que ellos ya tienen, pues convertimos materiales de divulgación para podérselos repartir a la gente y que nos ayudara a ellos mismos a seleccionar lo que teníamos que quitar, pero si querían donar algo, pues qué era lo que no debían donar. ¿Sí? Y sobre todo los jardineros que ven un área limpia y dicen, aquí se puede sembrar algo, entonces empezarlos a enseñar que estas cosas no queríamos que las sembraran. La siguiente, por favor. Pero que había cosas que sí podíamos rescatar. Entonces muchos jardineros que nosotros no habíamos visto descubrieron que había magueyes de diferentes especies. O sea, entre todo, o sea, uno ya se desensibiliza, ¿no? Cuando ve todo verde, verde, verde. Entonces nosotros estábamos buscando otras y no nos veíamos magueyes. Y dicen, no, acabamos de limpiar y acabamos de descubrir esto. Entonces ellos fueron los que nos empezaron a ayudar, con ayuda de esta guía, a decir, que fíjese que esa florecita no está ahorita, pero sale en mayo. Claro, en la época de lluvias, por eso se llama flor de mayo. Y claro, hay mucha vegetación que no está ahí, pero que sale en diferentes temporadas, y ellos ya las habían visto, pero con todo como estaba, pues ya habían olvidado, ¿no? Que era un lugar donde había vegetación que a ellos mismos les gusta. Entonces, con apoyo de ellos, pues también se elaboraron estos materiales que ayudaron a que la comunidad viera que había un potencial y que tenían muchísimas especies y que esas especies a su vez, pues servían para otras especies, para darles comida, refugio, etc. En la siguiente, por favor. ¿Qué resultados obtuvimos con esto? Bueno, uno es volverle a dar el paisaje que originalmente los arquitectos le habían querido dar a esa zona, rescatar el bosquecito, rescatar las rocas y poner jardines para que la gente disfrutara al estilo Pedregal los espacios. Otra de las cosas que logramos es que la comunidad sí se involucrara. Tuvimos alrededor de 100 estudiantes. Digo, para la población que hay fue poco, pero para los programas de jornadas que se hacen en diferentes lugares, tener a 100 chicos de agosto a noviembre constantemente participando con nosotros, ya es mucho, ¿no? No es que los 100 estuvieran al mismo tiempo, porque no hubiera cabido, pero se repartían a lo largo de las horas que teníamos. Pero sobre todo la participación de los administrativos que apoyaron tanto moralmente como económicamente a que se hicieran varias cosas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Otra de las cosas que obtuvimos es, podernos deshacer de todos los desechos de jardinería y de la basura que se había acumulado a lo largo de varios años. No salió, pero al lado estaba, pero del porcentaje que teníamos, el 80% de lo que se sacó eran desechos de jardinería, en diferentes niveles de proceso de degradación, y aproximadamente un 20% de basura, dentro de ellos incluido la mitad del food bank. ¿Sí?
Encontramos tarjetas de crédito, unas todavía tenían validez y otras no me pregunto por qué. La ayuda de los trabajadores fue increíble, se enteraban que estábamos limpiando, tenemos la camioneta disponible, si quieren ahorita nos llevamos todo, porque lo dejábamos a propósito en los pasillos de circulación. ¿Sí? Si no, no, pues el montón, luego le van a hacer el montón en otro lado. La siguiente, por favor. Ahí están los desechos sólidos y todo el material de relleno, porque además esa zona como que dijeron, pues aquí podemos emparejarle y luego construir algo. Entonces metieron rellenos, no les digo cuánto, ¿no? Las chicas colectaron las basuras, queríamos hacer una selección, les dije, lo que importa es quitar la basura, no me importa qué tipo de basura es, porque si empezamos a seleccionar como en otras campañas y jornadas que tenemos en la UNAM, vamos a poner aquí el vidrio, vamos a poner aquí esto. Lo que encontrábamos era de tutti frutti y nada así como para llenar toda una bolsa de puro frasco de Gerber o puro frasco de... No lo había. Estaban rotas, Entonces dije, ¿saben qué? Es basura, llévense. Pongámoslas en cestos, pongamos en bolsas y que la gente se la lleve hoy. Porque si no, pues iba a ser otro cerro y después de cuántos meses a ver quién se la llevaba. La siguiente, por favor. Y otra era pues recuperar la mayor parte de su salpico original, porque esa es la misma fotografía. Pero obviamente estaba llena de plantas exóticas del lugar y lo que queríamos era ver qué parte de la vegetación natural pues seguía viva en esta zona. Entonces encontramos muchísimos helechos, muchos magueyes, sobre todo plantas, algunas plasuláceas, algunas agaváceas. Entonces dijimos, pues bueno, aprovechemos esto. La siguiente, por favor. El otro es poder controlar algunas malezas. Se había sembrado pasto y ese pasto que se había sembrado, pues quién sabe quién, cómo llegó a la piedra y quedaba bien bonito y era lo que más. Entonces había que arrancarlo de la piedra. Se logró y se dejó ya pelona la piedra con alguna de la vegetación natural. Y la otra fue la reintroducción de plantas nativas, ya sea producidas o rescatadas de diferentes lugares que nos fueron donando, como fue el caso de muchas orejas de burra o equeberrias, que por diferentes motivos, tanto en Jardín Botánico como aquí en la reserva, tuvimos que rescatar, y bueno, pues fue el espacio en donde tuvimos sembrarlas, ¿no? Todo con autorización de la reserva, hablamos con el secretario y dijimos, están haciendo, tenemos unos problemas aquí en la senda ecológica, me voy a llevar estas plantas, se levantó todo un acta para decir, y Jardín Botánico pues también nos donó algunos de los materiales para resembrar. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del rescate de la vegetación, de lo que encontramos fueron muchos encinos, muchos helechos, algunos nopales, las orejas de burro, no las encontramos, sino que las reintrodujimos a la zona, y lo que sí había era magueyes. Si quieren un maguey me avisan y les damos magueyes. Y hicimos una limpieza de los magueyes que ya estaban viejos, los que ya estaban en floración, entonces nada más se marcaron para ver que en un par de meses pues ya iban a empezar a degradarse y quitarlos antes de que fueran a deteriorarse completamente. La siguiente, por favor. Y bueno, pues sobre todo el rescate, porque en la otra parte de que es el circuito por donde circulan los automóviles, también tienen muchos pinos y encinos, ¿sí? Entonces se podía hacer una colecta de lo que nosotros tenemos para después que ellos pudieran resembrarlos en otras zonas. Y la siguiente, por favor. Y obviamente, pues lo más importante fue que una vez que se hizo eso, se limpió y demás, podíamos hacer nuevos espacios también de contemplación y recreación. Entonces había un muro, ¿sí? Pero ese muro corría un riesgo, entonces arquitectónicamente los ingenieros y los arquitectos de la UPN nos ayudaron, dijeron, para contener este muro y un árbol, pues vamos a hacer una pared. Le dije, sí, pero no una pared estilo albañil nada más, ¿no? Le dije, rescatemos, fíjense que Barragán y esto, sé que hay fotos, y Abraham Sabludowski hizo esto y demás. Les dije, no, vamos a tratar de rescatarlo y hacerlo con la misma arquitectura de paisaje, rescatar un poco de la naturaleza, de dejar la pared de piedra
pero a la vez hacer una escalinata en donde ya varios profesores al ver la escalinata dijeron, aquí podemos dar clase. ¿Sí? Entonces, actualmente ya se está utilizando, entonces el profesor está abajo y sienta a todos los alumnos que están en la sombra y ya tienen un lugar donde pueden dar clase de forma más agradable y ya se están apropiando del espacio. Así que era lo más importante. La siguiente, por favor. Pues vean, es el antes y el después. Y la siguiente, pues por mi parte sería todo. Gracias.